de peso, masa y gravedad. Este video es dedicado a Mayra Bazán, que me preguntó sobre peso, masa y gravedad. Esto es más bien de física, pero bueno, vamos a ayudar en todo lo que podamos. Peso no es lo mismo que masa. No es lo mismo que masa. Para nada. Pero ¿qué pasa? Hay una confusión general. Porque siempre nosotros, cuando nos dicen ¿cuánto pesás? Y yo peso 80 kilos. Error. Uno no pesa en kilos. El peso es una fuerza, no se mide en kilos, se mide en newton o kilogramos, ¿sí?, por masa sobre el segundo al cuadrado, que es newton. Pero nosotros estamos acostumbrados a hablar y decir yo peso 80 kilos, yo bajé de peso. No. Lo que uno baja es la masa corporal. No baja el peso. De hecho, el peso va difiriendo en los distintos lugares donde se pueda medir. Si yo me peso en la Tierra, voy a pesar algo, y si yo me peso en la Luna, voy a pesar menos. ¿Por qué? Porque la gravedad de la Luna es menor. Entonces, ¿cómo es todo esto? Vamos a redondear un poquito. El peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Esto es peso. Se mide en newtons y el newton es kilogramo por masa por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es el newton entonces? Newton se mide en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Es la fuerza que yo necesito para a 1 kilogramo de masa acelerarlo en metros por segundo al cuadrado, en 1 metro por segundo al cuadrado. Bien. Eso es peso y se mide en newtons. Entonces, esto es en newtons, ya lo sabemos. Masa, si yo despejo de acá, masa, porque esto es la masa, ¿sí?, es igual al peso dividido la gravedad. Y esta sí se mide en kilogramos. Esta sí se mide en kilogramos. Porque recuerden que si newton era, como dijimos antes, ¿no?, newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Si yo tengo que esto es un newton, cuando digo que la masa es el peso que se mide en todo esto, dividido la gravedad, ¿sí?, la gravedad se mide en metros por segundo al cuadrado. Si yo divido esto en metros por segundo al cuadrado, esto se simplifica con esto y me queda que la masa se mediría en kilogramos. Bien. Entonces, cuando nosotros decimos ¿cuánto pesás vos? 80 kilos. Mentira, el peso no es 80 kilos. La masa corporal es 80 kilos, que es de hecho lo que mide la balanza. Cuando yo me peso en una balanza, lo que estoy midiendo, yo digo peso en una balanza, lo que estoy midiendo es mi masa corporal, que es 80 kilos. Bien, dicho esto, entonces, sabemos, miren esto, si mi masa, yo digo, ¿cuál es la masa? 80 kilogramos. Ahora sí, mi masa 80 kilogramos. ¿Cuál es mi peso entonces? ¿Cuál es mi peso? Para saber mi peso yo tengo que decir ¿dónde me voy a pesar? ¿Acá en la Tierra, en la Luna? Yo me voy a pesar en la Tierra porque a la Luna no voy a ir. Si me peso en la Tierra, esa aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto es en la Tierra, la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado, aproximadamente, para hacer las cuentas. Entonces, si mi peso, ¿cuál va a ser? Si mi masa es 80 kilos, ¿sí?, yo sé que el peso, dijimos, es masa, es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, mi peso en la Tierra va a ser 80 kilogramos por aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, mi peso en la Tierra, 80 por 10, 800,
kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Lo lógico sería que yo dijera, yo no peso 80 kilos, yo lo que peso son 800 newtons. Y ahí está el error de por qué no se entiende la diferencia entre peso y masa. Peso se mide en newtons, es una fuerza. ¿Qué fuerza es? La fuerza con la que el centro de la Tierra me atrae. Y el centro de la Tierra me atrae por la aceleración de la gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. En la Luna es aproximadamente 1,7 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si yo me pesara en la Luna, la masa no cambia. Si yo pudiese ir a la Luna, mi masa va a seguir siendo 80 kilos. Y entonces, en la Luna, mi peso es igual a 80 kilos, 80 kilogramos, porque peso es masa por la aceleración de la gravedad, pero la aceleración de la gravedad de la Luna, que es 1,7 metros por segundo al cuadrado. Si yo multiplico esto, me va a dar mucho menos, porque es, supongamos que es 2 aproximadamente, 8 por 2, 16, va a ser 160 newtons. En vez de 800 newtons, pesaría 160, 150 newtons en la Luna. Pero mi masa, tanto en la Luna como en la Tierra, es 80 kilos. Y cuando uno dice, ¿cuánto pesas? 80 kilos, está mal. Entonces, peso y masa no es lo mismo. Peso es masa por la aceleración de la gravedad. Masa es igual a peso dividido la aceleración de la gravedad. Estas son las dos formulitas, que una se desprende de la otra, pero aceleración de la gravedad va a depender de en qué planeta estoy. Si estoy en la Tierra, en la Luna, en Marte, en Júpiter, difiere en todos los planetas. ¿Por qué? Porque es la fuerza con la que el centro de ese planeta me atrae. ¿Sí? Es esto. Ni más ni menos que esto. Yo estoy parado acá, peso, mi masa es 80 kilogramos y esta es la Tierra y este es el centro de la Tierra. Esta fuerza es el peso, y es igual a la masa, 80 kilogramos, por la aceleración de la gravedad. Si este planeta es la Tierra, entonces es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero va a diferir de en qué planeta. ¿Está? ¿Está claro? Masa es la que tiene el cuerpo que voy a pesar, y peso es la fuerza con la que la atrae por la aceleración de la gravedad. Peso, masa por la aceleración de la gravedad. Masa, peso dividido la aceleración de la gravedad. Difiere en cada lado. Fácil.